Hoy nos visita Matías De Stefano, este joven venadense que está haciendo distintas activaciones y un gran trabajo a nivel planetario, y nos va a estar contando cuál es su misión y qué es lo que estuvieron haciendo allá por febrero de 2022 en Egipto. Matías, buenas noches, gracias por asistir, gracias por siempre que estás en Venado acercarte acá a esta pantalla de Herramientas para Vivir para contarnos las experiencias. No, muchas gracias por invitarme. Contanos, ¿qué pasó en Egipto este febrero de 2022? Es un trabajo que comenzó hace mucho tiempo atrás, que se viene haciendo a nivel planetario y bueno, culminó una primera etapa ahí. Claro, sí, para mí fue como un momento de culminación muy importante, febrero de 2022, Egipto, porque básicamente todo lo que yo he hecho y vengo haciendo y me ha empezado a pasar aquí en Venado, tenía que ver justamente con Egipto y con este año. ¿Por qué Egipto? Egipto, bueno, personalmente, yo desde los 12, 11 años que empecé a tener recuerdos de otros tiempos, de otras vidas y concretamente sobre ese lugar, no como Egipto, sino como civilizaciones previas a Egipto, hace 12.000 años. Y en estos recuerdos había como un montón de cosas que tenía que terminar personalmente, lo cual empecé a compartir con algunas personas y muchos empezaron a sumar porque también sentían lo mismo, tenían el mismo recuerdo, fue fascinante poder ver cómo tantas personas en el mundo sentían lo mismo y compartían lo mismo, recordaban lo mismo. Entonces, todo el camino que he recorrido desde que empecé a hablar de esto públicamente ha ido sumando un montón de personas a diferentes tareas que fueron todas etapas para cumplir hasta llegar a Egipto en este año, ¿no? Entonces, por eso fue algo único. Hicimos un evento para poder hacer algo único en Egipto que no se había hecho antes. Y con la complejidad de eso, de estar haciéndolo en un lugar en el cual sos ajeno, por lo menos en este plano, en este tiempo. Totalmente. Y el tema del idioma y de no tener el contacto permanente con las autoridades y una sociedad incluso cerrada. Sí, muy cerrada. Yo viví 1 año y medio prácticamente, 1 año en Egipto antes del evento y bueno, obviamente que todos me conocen, todos sí. Estuviste familiarizándote. Claro, ahora cuando alguien va a Giza y dice Argentina, le dicen Matías, ya todo el mundo me conoce. ¿Estás antes que Maradona? Llegué, en febrero llegué incluso antes de Messi. Wow. O sea que ya decían Matías en lugar de decir sí, Messi. Así que bueno, fue como genial. En Egipto mi nombre resuena. Bueno. Pero no es casual. No es casual, no, obviamente que en toda la zona de repente todas las personas me conozcan, todos se hicieron amigos, todos, me llevo bien con todos los que estaban ahí, entonces fue diferente porque hubo mucha apertura desde ese lugar, pero es un país musulmán, o sea, un 99% musulmán, que está, o sea, donde está prohibido meditar. ¿No? Claro. Entonces, hacer un encuentro de meditación, en las pirámides no fue nada fácil y claro, organizarlo desde Argentina, desde Venado Tuerto, con gente del Cairo, fue bastante complejo, pero vinieron personas de más de 60 países. Sí, más de 2.000 personas. Más de 2.000 personas llegaron al Cairo para el encuentro y salió todo espectacular. Redondo. Y bueno, y culminó así una parte de la etapa más energética, espiritual, podríamos decir, del proyecto y dando paso a la apertura de una nueva etapa más de buscar cómo plasmarlo, cómo hacerlo más práctico, cómo hacerlo más social a lo que estamos haciendo. Algunos comentarios, ya estuvimos hablando de estos temas en el programa con Karina Titón, con Patricia Sosa, y algunos de los comentarios hablaban de por qué en una tumba donde hay unas energías densas, cuál es el portal que se abrió ahí. Sí, es normal eso. Es muy común, ¿no? O sea, sí, es muy común. Esos cuestionamientos. Claro. Yo estoy hablando de una historia de hace 12.000 años. Las pirámides no eran tumbas, nunca fueron tumbas, pero durante el periodo egipcio, todo lo que estaba al oeste del Nilo se consideraba la tierra de los muertos. Entonces se empezaron a enterrar las personas de ese lado y se consideraron tumbas.
o portales para ir hacia el cielo, ¿no? Entonces los muertos utilizaban las pirámides para ir hacia el cielo. Pero nunca hubo muertos adentro, nunca hubo cadáveres adentro. Eso es algo que lo cuentan en los libros, pero que jamás se comprobó. ¿Y en las películas? No hay sí, en las películas, y no hay ningún dato real que pueda decir que hubo alguien muerto adentro. Bien. Ningún rey ni nada, o sea que esas historias son todas falsas. Entonces, ¿por qué ahí? ¿Por qué Egipto? Egipto está ubicado en una latitud y en una longitud perfecta para una alineación estelar que hace miles de años reflejaba el cielo en la Tierra. En ese momento la constelación que guiaba a la humanidad era Lira, y ahora es Polaris, la estrella Polaris, pero en ese momento era otra, Lira, y entonces la configuración de cómo se entendía el mundo era diferente y demás. Ese lugar, Egipto, es el único lugar donde convergen todas las fuerzas telúricas de Europa, Medio Oriente y África, en el Sinaí, y a su vez es la fuente del río más largo que va hacia el norte. Entonces todos los pueblos antiguos consideraban ese lugar un perfecto punto de comunicación entre todos los pueblos, de comunicación con la Tierra, con la energía telúrica, con la energía estelar. Son muchos detalles para no entrar en eso, pero todo lo que fue pasando en ese territorio... Hay muchos por qué fue ahí, digamos. Hay muchos por qué Egipto, más allá de las pirámides, ¿no? Después se construyen las pirámides justamente por eso, por esa fuerza que hay en ese territorio, y desde ahí se empieza a trazar algo que se llama la red consciente. Entonces es el origen o la semilla de lo que se llama la red planetaria. Una red que existe naturalmente, que es una red energética, igual que los árboles están conectados en redes con las raíces, igual que nosotros a través de la cultura y la palabra. También la Tierra tiene sus conexiones. Y lo que hicieron en Egipto fue, las culturas antiguas, fue como oficializarlo como forma de gobierno a eso. Entonces le llamaron la red planetaria, la red de conciencia, y utilizaban esto para conectarse con todo el mundo, que después fracasó, se desconectó, no funcionó más, porque un proceso natural de la historia, y que ahora en este nuevo tiempo, hoy tenemos redes, entonces la gente vuelve a tener conciencia de red, cosa que durante 10.000 años no hubo. Entonces volvemos a tener conciencia de red, y por eso vamos a Egipto, a la semilla de la red, para restablecer, reactivar esa red o esa conciencia humana de lo que es funcionar en red con la naturaleza, con el universo, con todo, porque ahí se sembró la semilla de la red. Entonces lo que hicimos fue como honrar a esos que primero lo hicieron una vez y decir, nosotros vamos a seguir hacia adelante tejiendo nuevas redes de conciencia. Y es importante eso, ¿no? Que la semilla, volver a conectar con la naturaleza y con el otro desde otro lugar. Y a partir de ahí, o sea, ¿en qué cambia en el planeta? ¿Cuál es el cambio que se espera o cuál es el cambio que se está desarrollando a nivel planetario? Bueno, hubo... al otro día del evento fue cuando comienza la guerra de Rusia con Ucrania. Y era algo que veníamos esperando los meses antes. A nosotros en los templos, cuando íbamos haciendo, hacemos unas conexiones, unas canalizaciones, y en muchos de esos templos antes del evento en sí, se nos venía diciendo que venía algo peor, que venía algo que nos iba a involucrar a todos de una manera más, que iba a ser peor que el virus. Nos dijo, ¿no? Y que teníamos que estar atentos a eso. Pero nunca se habló de hay que impedirlo, sino de presten atención. Y algo muy interesante es que lo que estábamos haciendo nosotros en Egipto es la semilla de esa red de una nueva conciencia. Y algo que creo que lo he hablado acá en su momento, una vez, es el cambio del Polo Norte. Creo que la última vez que vine hablé de que estaba yendo hacia Rusia. Exacto. Bueno, el cambio de polaridad. El cambio de polaridad. Entonces, un cambio de polaridad tan grande, pasando desde Canadá a Rusia, desde el hemisferio de Occidente hacia el Oriente, cambia toda nuestra concepción de visión de cómo son las cosas. Nosotros estábamos haciendo este evento para sostener ese cambio de un lado de oeste a este.
Y en ese cambio, cuando nosotros estábamos haciendo esto, el Polo Norte ya está dentro del territorio de Rusia, que pasó ahora en 2021. Sí. Entonces ya empieza a tocar islas rusas, o sea, empezó a moverse para ese lado. ¿Qué sucede? Nosotros durante todo el camino hicimos 2 conexiones que decíamos era necesario mantener activas para lo que iba a pasar. Una es la Kundalini planetaria, que es un camino que empieza en Turquía y que va alrededor de todo el mundo terminando en Patagonia, Argentina. Es la serpiente de tierra, se llama, y de fuego. Y por otro lado, el cambio de polaridad, ¿no? Que se ha hablado mucho del cambio de polaridad como si fuera a cambiar de repente el polo, sí, pero en realidad es que pasa de oeste a este. Toca Rusia, y ese polo de Rusia y la cabeza o la corona de la serpiente planetaria se encuentran en Ucrania. O sea, Ucrania es el territorio que representa la corona de la serpiente. Bien. Está arriba del Mar Negro y justo Turquía, Ucrania. Entonces, nosotros veníamos hablando de ese territorio. Yo incluso había pensado en ir a Crimea dentro de todo ese proceso, como parte de la activación de lo que seguía después del evento. Obviamente es imposible. Imposible, pues. Pero cuando se hace la activación y empieza esto, muchas personas pueden decir, hicieron algo mal. Sí, y en realidad esto es como cuando uno tiene una enfermedad y la niega, hasta que viene el médico y te dice, el problema es este, se aprieta acá y salta todo, ¿no? Entonces, no es que se ocasiona una guerra por las cosas que se hacen energéticamente, sino que se libera una energía que estaba estancada por explotar que mal. De todos modos iba a pasar. Exacto. Entonces, lo que sucedió, o sea, el resultado de todo esto, es que de repente el mundo está al vilo de un momento, de un cambio de conciencia muy grande. Estamos como en la Segunda Guerra Mundial, donde el cambio de los derechos humanos, de qué es lo que queremos hacer, a dónde queremos ir, es un momento de replanteo de conciencia. Entonces, como la humanidad vibra bajo, las herramientas no pueden ser de luz. Solo un cachetazo. Entonces, la única forma de que millones de personas se den cuenta de dónde prestar atención, el nuevo Polo Norte en Rusia, era que Rusia explotase de alguna manera. Y es lo que pasó. Y detrás de una pandemia que también fue otro cachetazo. Sí, que fue la pandemia se dio durante el proceso de cambio de polaridad. O sea, en el momento, en que el polo magnético norte tocó el polo físico norte, se paró el planeta. Wow. O sea, fue en ese momento en que toda la polaridad de la red se detuvo por un instante y no estaba de un lado ni del otro, fue el proceso en el que hubo pandemia y en que nadie podía salir a la calle. La Tierra se detuvo, literalmente. Totalmente. Sí. Pero esto, si bien fue un primer capítulo, digamos, fue el cierre Egipto de una primera etapa que comenzó allá por 2011, el 11 del 11 del 2011. Activamente. Sí, de tu parte empezó, no, claro, mucho antes. De mi parte yo había empezado diseñándolo desde los 12 años. Desde los 12 años. Pero ahora activamente sí, desde el 2011. Ahí en Capilla del Monte. Y bueno, y ahora este año también la idea es volver ahí a Capilla a hacer otra activación más. Porque se cumplen los 11 años. Los 11 años. Desde que empezamos todo este camino. Justo en el 2022, que es 11-11 también, entonces se cierra un ciclo de todas las tareas que hemos hecho desde el 2011. Y por eso la intención es traer toda esa información de Egipto acá, porque según las tareas que se me habían encomendado desde chico, la intención es empezar a construir la semilla de lo que sería cómo descender esa red etérica, sutil, a algo social, práctico, sería acá en Argentina. Bien. Entonces, la idea es traer esa conexión acá y el evento que vamos a realizar, el tercer evento 11-11 que vamos a realizar ahora este 11 de noviembre, la idea es dar el cierre a toda esa tarea que empezó el 11-11 en 2011. ¿Y después? Y después empieza, la intención es empezar a generar, o sea, el proyecto es la ontocracia. Mi proyecto es la ontocracia. Es decir, durante todo este tiempo anterior
fue una reconfiguración energética para que los nodos y la energía de los puntos estratégicos de la red estuvieran en conexión y en conciencia de muchas personas, y una vez que eso pase, se puede empezar a plasmar. Entonces pasamos de lo sutil a lo denso. Por lo tanto, la idea a partir de ahora, que se cierra esta etapa de 11 años, es empezar a trabajar en la idea filosófica de lo que es la ontocracia, que es el desarrollo del poder del ser, y la intención es empezar a diseñar sistemas, una universidad donde se pueda aprender, donde se pueda compartir, donde podamos empezar a diseñar lo que sería una civilización, una sociedad basada en la biología y no en la ideología. Entonces vamos a empezar ardua tarea. Ardua tarea que va a llevar otras tantas décadas. Y hay mucha gente que todavía no entiende de qué se está hablando cuando se habla de estas polarizaciones y de energías y de chakras. ¿Cómo va a ser ese paso? Ya decíamos, ¿no?, que va a ser una educación que va a llevar muchísimos años, pero sí. ¿Cómo empezar a tomar conciencia de estos cambios? Bueno, en primer lugar creo que es importante entender que estamos en un tiempo donde ya la ciencia y la religión o la espiritualidad y lo lógico ya dejan de estar separados. Y eso se puede ver en todos los aspectos de nuestra vida diaria, en que ya muchas de las cosas que hace 10 años eran tabú, hoy en día son normales, ¿sí? Y se van a hacer un curso o hacen yoga, y el yoga antes era como, ¿qué estás haciendo? Hippie, sí. Claro, entonces hoy se normalizó un montón de cosas, que es el cambio de conciencia. El Reiki. Claro, el Reiki, el veganismo. Hay un montón de cosas que ya se están naturalizando y que están en el vocabulario colectivo. ¿Sí? La meditación misma. La meditación, debe ser una energía de no sé qué. Sí. O sea, está. Entonces, no es algo que haya que cambiar de un día para el otro. Sí. Es un proceso generacional que lleva su tiempo, y que hay personas que no tienen por qué hacer el cambio, ¿no? O sea, hay personas que, el problema muchas veces es querer que el otro cambie. Claro. Y en realidad no es necesario que el otro cambie ni que lo entienda, ¿no? Simplemente llegará su momento cuando tenga que entender su momento, ¿no? En el mientras tanto, las personas que sí quieren, es importante empezar por cosas muy sencillas, por cambios muy sencillos de su vida diaria, de entender su vida, de ir a terapia, algo que también ha sido tabú durante mucho tiempo. Sí. Hoy la terapia es algo diario, y no la psicológica solamente, sino todos los aspectos de terapia. Ir al psicólogo era porque estabas loco, o sea, claro. Yo estoy loco para ir al psicólogo. Exacto, claro, y en realidad hoy en día tenemos que estar todos en terapia todo el tiempo, analizarnos. Porque es un proceso constante, no es de tengo un problema. De autoconocimiento. Exacto, cambia el significado de ir a la terapia. Antes tenías un problema y había que resolverlo. Ahora no, ahora me quiero conocer, quiero saber más de mí, entenderme mejor. Entonces, cuando me empiezo a hacer esa pregunta, quiero saber más o entenderme más, a mí mismo, no a otra cosa o lo que sea, ya se abre un mundo enorme de conocimiento que va a estar relacionado a uno mismo, a vos mismo, ¿no? Entonces, cuando hacemos ese cambio primero de vos mismo, es mucho más fácil después digerir un montón de cosas que son planetarias. Porque una persona que está empezando con todo esto y de repente le dice, no, por el cambio polar de no sé qué, y Rusia explota con tal cosa, y esto es una locura, inevitablemente no tiene ningún sentido, pero hasta que no te das cuenta que a lo mejor ese cambio de polaridad tiene que ver con, no sé, un cambio de pareja en tu vida, con un cambio de trabajo, con una etapa cerrada, con un problema que no resuelto con tu mamá, y entonces empezás a hacer terapia, a conocerte, el vocabulario mismo te va llevando a entender que un cambio de polaridad o de trabajo, de mentalidad de la Tierra, implica un cambio de pensamiento planetario, y suavemente uno va entrando en entender todo esto. Pero por eso lo primero es hacer ese cambio de no tengo un problema que tengo que solucionar, sino yo no sé muy bien quién soy y necesito conocerme mejor. Y a partir de eso hacer terapias que ayuden a descubrirse, a entenderse, y eso va a abrir las puertas a entenderse mucho más. Terapia complementaria, y hay muchas que están en gran auge hoy, que hablan incluso de
ir a ver qué pasa con el clan, como lo que son las constelaciones. Constelación familiar, biodecodificación. Hay tantas herramientas que uno hoy en día puede buscar. Nosotros, después de este 11-11, la intención en la Fundación Arsagan, la intención es poder ayudar a guiar a esas personas que dicen por dónde empiezo. Sí. ¿No? Entonces la idea es empezar a buscar terapeutas, empezar con cosas incluso básicas, como la nutrición, el feng shui, cosas así, sí, que son de la vida diaria, ¿no? Y que después nos pueden ir llevando a cosas más profundas. La idea es como ir haciendo una especie de guía para todos aquellos que dicen por dónde empiezo. Recuerdo el primer programa que estuviste allá por febrero del 2018, y mi primera pregunta era cómo fue que vos empezaste a incursionar a la espiritualidad, y me respondiste que vos tuviste que empezar a incursionar a la vida terrenal porque naciste con la espiritualidad abierta. A pesar de eso, de haber nacido con esa espiritualidad abierta, también tuviste un gran proceso que transitar, sobre todo con más razón, ¿no? con terapias, con distintas disciplinas que estuviste ir incursionando. Sí, exactamente. O sea, esto es algo que a veces uno considera que por ser espiritual sabe todo. Claro. Y en realidad no. O sea, en realidad cuando uno vive en la espiritualidad, uno simplemente se siente conectado a las cosas de una manera diferente, pero a lo mejor no tiene ninguna herramienta de cómo hacerlo acá, cómo estar conectado acá, en este lugar, ¿no? Es mucho más complejo. Claro, así como el que está conectado acá, después no sabe cómo agarrarse, qué herramientas usar para conectarse a lo espiritual, pasa lo mismo al revés. Entonces yo necesité de gente y herramientas que me ayudaran a vivir acá, en esta 3D. Lograr ese equilibrio. Claro, lograr ese equilibrio, y también, por otro lado, terapias energéticas que me ayudaran a ordenar mi campo energético, que no estaba muy ordenado. Yo elegí se me ofreció el EMF Balancing, que fue la terapia que a mí me ayudó, pero después hay un montón más. Con Ana María Frariciari en aquel momento. Sí, claro. Y nosotros, yo ahora siempre, con cualquier tipo de terapia, porque no hay una corriente que tenga la verdad, no hay una forma de hacer las cosas. Claro. Siempre puede cambiar, cada semana puedo hacer otra cosa. Acá, por ejemplo, en las ciudades o los pueblos más chicos, se solía ir al brujito o a la brujita, la curandera. Al curandero, todo eso también funciona, ¿Sí? ¿no? O sea, también funciona, y hay mucha gente que todavía lo necesita, a que te tiren las cartas, que te lean el café, ese tipo de cosas también funcionan, y después uno va creciendo y va desarrollándose en otras cosas. Sí. Claro, y también puede volver a las cartas y eso, o sea, es como que hay un montón de herramientas que están ahí a disposición y que solo hay que abrirse a buscarlas. Absolutamente. ¿No? Para cualquiera que le sirva a uno mismo. ¿Cuál es el camino de Fundación Arsagan ahora que está? Hasta antes de la pandemia había distintas actividades que iban programando ahí mismo. Bueno, después de la pandemia ya se había cortado, y ahora la misión es esta, ¿no? Con la organización de estos futuros eventos más masivos, multitudinarios. Bueno, en parte sí, en parte la idea en este año es desarrollar el 11-11 en noviembre. Estamos poniendo toda la energía en eso, pero a su vez, en paralelo, estamos diseñando la estructura de lo que sería una universidad online, donde muchos terapeutas y profesionales de diferentes áreas puedan ayudar a enseñar a cómo realizar terapias o cómo recibirlas o cómo guiar a alguien. Entonces la idea a partir de 2023 va a ser empezar a diseñar un poco una guía práctica para que la gente pueda tener por dónde empezar, qué paso seguir, cómo iniciarse y cómo hacer sus propios procesos, a la vez de que vamos a empezar con todo el desarrollo de la ontocracia. ¿Y estará ya en marcha y disponible? ¿Alguna fecha programada ya? No, todavía no, pero yo espero que alrededor de abril del año que viene empecemos con todo ya. Bien, fantástico. Sí. Bueno, Matías, siempre es un placer tenerte cada vez que estás por la zona. Incluso hemos hecho algo por Zoom también en su momento con la pandemia, porque es muy importante la información, siempre estás trayendo.
Gracias por acercarte y sí, la verdad que sí. Bueno, y estamos en contacto y esperamos volver a tenerte pronto con distintos temas. Muchas gracias. Gracias a vos.